¿Cómo vamos a cambiar las reglas del juego? Bueno, para empezar, ¿cuáles son las reglas del juego en Colombia? Voy a empezar con una regla del juego muy sencilla, y es que le voy a contar que usted y yo somos parientes. ¿Sí? O sea que eres... Somos medio consuegros. ¿Cómo ser consuegros? Esto es una charla en familia, y no tenemos por qué resolver los problemas del país tampoco. Nos unen dos cosas más, que es la belleza mutua y el hecho de que hemos vivido en el exterior un poco de tiempo. Yo llevo 20 y tantos años en España, pero usted ha vivido en varios países del mundo y ha estado en el mundo entero. Tiene hijados en Sri Lanka, en sitios impensables. Pero a ver, yo sé que todo Turbay tiene un proyecto para salvarle la vida al país. ¿Cuál es el tuyo? Con mis proyectos, yo tengo mis proyectos, no para salvar el país ni el mundo ni nada. No. ¿Pero cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? Lo que pasa es que, a ver, primero hay que identificar el problema. ¿Cuál es el problema? Para mí, mucho es problema de actitud. Es problema de falta de sentido de pertenencia, es problema bueno, por ejemplo, a veces pienso que el problema es que la gente se menosprecia y no entiende el valor de las cosas que hace, el peso que realmente tiene de sus acciones o sus decisiones dentro del mundo. Entonces, cuando votan un papelito, pues ¿qué importa? Yo voto un papelito, pues que es un papelito. Pero no entienden que la sumatoria de todos estos papelitos generan un basurero horrible. El que no cede el paso, pues soy yo el que no cedo el paso, pero no importa, estoy pensando en mí. Pero cuando son 200.000 que no ceden el paso, entonces se va armando un tráfico horrible, un embudo y nada, y eso pues va repercutiendo. Entonces la gente piensa que como son uno, no pasa nada, pero no entienden que son uno de miles, son importantes, no ponderan el peso que tienen dentro del mundo, dentro de la sociedad, y por eso hacen o dejan de hacer sin ningún problema. Entonces, para mí eso es un problema. Sí, de Colombia salta a la vista que tiene tres problemas muy graves, todos interconectados. Uno, para mí el más grave, porque si desaparecieran los otros, seguiría la mala distribución del ingreso, es decir, la existencia de unas clases sociales muy desamparadas. Se ha disminuido en número, etcétera, pero sigue siendo un país que reparte hacia arriba la mayoría de lo que recibe. Eso es lo primero, lo que crean, y todos los problemas sociales que eso crea. Lo segundo, evidentemente, la violencia. El colombiano, que no lo era, se ha vuelto violento, ha incorporado la violencia a su cultura. Es decir, la violencia es una manera de solucionar problemas, solucionar entre comillas, evidentemente. No se solucionan problemas así. Y la tercera, por supuesto, la corrupción. Hace unos poquitos años, cuando yo era chiquito, la corrupción consistía en comprar aquello a lo que no se tenía derecho. Ahora la corrupción consiste en pagar para que le reconozcan a uno aquello a lo que tiene derecho. Esas tres fuerzas no han acabado con Colombia, y eso habla bien de Colombia. Hay gente que realmente ha entregado su vida al país, ha prestado un excelente servicio, pero por otro lado hay una cantidad que son tan elementales, tan egocéntricos, tan egoístas, que ni siquiera piensan en sus hijos. Si pensaran en sus hijos, no harían ni la 10ª parte de lo que hacen, no robarían lo que roban, o no permitirían la corrupción que permiten, porque al hacerlo le están dañando el futuro hasta a sus hijos, a sus nietos, tiene repercusiones inmediatas. Y le podría decir que en España hay una actitud mucho más cívica en general de la gente, mucho más cívica, aunque España es un país complicado en esa materia y depende de las regiones, eso es muy cierto. No es lo mismo Andalucía que Madrid, y la sequedad del madrileño es muy distinta a la alegría irresponsable del andaluz, etcétera. Cuando uno compara Nueva York y Los Ángeles, por ejemplo, en Nueva York son muy individualistas. La gente además viven a otro ritmo, otro camello, tienen unos objetivos muy claros, muy en función del trabajo, son una delicia. Pero es muy distinto a Los Ángeles, donde la gente sí vive en comunidad, donde está un poco más conectada, en donde, no sé, simplemente por el estilo de vida son un poco más relajados. Tienen, por ejemplo, en el tema del tráfico, a mí me impresiona, para mí eso es un ejemplo para el mundo. Hay un punto en la ciudad en donde intersectan 8 calles. Cada calle tiene su signo de pare. Nunca, no importa la hora, no importa el flujo, la cantidad de carros, nunca hay congestión y nunca hay tráfico, ni nadie está y no se insultan y todas esas cosas. Jamás. No se baja ninguno con varilla a pegarle al otro, ni nada. Vamos por turnos. Y a veces se daña un semáforo que está ahí al lado. Y así esté dañado, a la hora que sea, los carros paran,
Sigue usted, sigo yo, sigue usted, porque están pensando en la comunidad. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Estados Unidos? Pues yo viví los primeros 10 años en Estados Unidos, después viví 18 años en Colombia y después otros 10 años en Estados Unidos. Eso ya la hace mayor de 30. Tengo 64. A nosotros ha tocado una ola de inmigrantes que antes no producía Colombia. Colombia